Seguimos aquí en 168 horas radio por la 97.1 FM Next y bueno, tal cual lo habíamos anunciado hace un ratito nada más, está aquí en nuestros estudios nuestra tercera invitada del día, la licenciada Leticia Estela Caro, que nos estará contando sobre esta propuesta de nuevas formas terapéuticas rápidas y eficaces. Leticia, bienvenida al programa, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Rubén? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias por haber venido de nuevo. No, escuchando como un zumbido, un ruido medio raro acá, pero ya lo vamos a solucionar. Bueno, a ver, uno viene con cargas, con mandatos, con cuestiones que te dicen la familia, la educación, y vive con todo un bagaje de cosas y termina muchas veces haciendo cosas que uno no termina de entender muy bien por qué, pero las hace. ¿Esto es así? Esto es así, exactamente así, que la gente muchas veces le dice, es como un déjà vu que tengo, ¿no? Sí. O sea, termino haciendo cosas que me da la impresión de que ya las viví. Las viviste. ¿No? Y amén de lo que es un déjà vu, ¿no? Uh-huh. Esto lo dicen en el sentido de que se sienten pasando por experiencias que de alguna manera sienten que ya las pasaron, ¿no? O sea, como si fuera la misma película con distintos personajes. Uh-huh. Y esto es totalmente cierto y real. Por eso la necesidad de todo lo que es un trauma, que en este caso está activo, por eso se siente esa sensación, por eso la necesidad de reprocesar este trauma, por el tema de que, bueno, los traumas quedan en realidad en lo que sería el hemisferio derecho. Uh-huh. El hemisferio derecho, la particularidad que tiene es que no tiene un tiempo lineal, sino que es un eterno presente. Entonces, de repente, algo del aquí y ahora uh-huh. Es un estímulo que despierta mis memorias. Entonces despierta memorias de este trauma y la persona automáticamente pierde referencia de tiempo-espacio, ¿verdad? Entonces, deja de estar, vamos a suponer que tenemos una discusión nosotros dos, entonces vos tocas algo de ese trauma que yo tengo activo uh-huh. y automáticamente vos ya no sos vos, ni yo tengo esta edad que tengo en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a activarse emociones que son mucho más intensas de lo que en realidad amerita este momento en el que vos y yo estamos teniendo una discusión claro. o un entredicho. O sea, esos momentos en que uno dice, ¿por qué miércoles reaccioné de esta manera si no era para tanto? Exacto, ¿viste? ¿Sí? Uno tiene como esa sensación, ¿no? Como que uno se estuviera extralimitando en cuanto a lo que está diciendo y en cuanto a lo que está haciendo y en cuanto a lo que está sintiendo, uh-huh. pero es como compulsivo, no se puede parar de hacerlo. O sea, hay una parte de uno que dice no es para tanto, pero y lo luego hacemos igual. Hay otra parte que te impulsa a vivirlo de ese modo, ¿no? Y a experimentarlo, a sentirlo y a hacer todo lo que haces en ese momento, ¿no? Que después te arrepentís claro. y toda sí, esta sí, cosa, sí, ¿no? Está claro. Y es por esto, porque en realidad se ha activado el trauma, entonces yo perdí mi aquí y ahora, y ahora estoy con otra persona que según, o sea, yo no te veo con la misma cara y todo, uh-huh. pero no sos vos en este tiempo-espacio, sino es aquella vez de ese alguien conmigo en la edad en que aconteció este trauma o este suceso doloroso en el que se me activan las emociones de aquella vez. Por eso yo lo siento desproporcionado respecto de la actualidad. Entonces, bueno, por eso digo la importancia de remover, de reprocesar estos traumas para yo poder vivir mi aquí ahora de manera razonable uh-huh. y no, como vos decís, no que uno lo siente como exagerado al momento y a la situación, porque en aquella vez tal vez sí mi emoción era adecuada a eso que pasó, pero en este momento presente no está siendo adecuada. Entonces, bueno, de ahí que vienen una serie de problemas, porque claro, yo estoy poniendo acá toda una carga emocional que no tiene nada que ver con mi presente, entonces este pasado empieza a traerme conflictos en mi presente y por ende en mi futuro inmediato. Uh-huh. Entonces, bueno, de acá la necesidad de este tipo de técnicas que lo que hacen es reprocesar estos traumas, que no lleva tiempo, sino que una vez identificado el trauma o la situación dolorosa,
se hace una técnica en particular, entonces digamos que con esa técnica se remueve, se pasa la información del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo y de esa manera la persona queda actualizada, por decirlo de algún modo. El hemisferio izquierdo sí tiene un tiempo lineal, pasado, presente, futuro, entonces la persona ya deja de estar, digamos, en este continuo presente donde todo está totalmente activo y como si el ayer fuese hoy. Claro. Entonces, bueno, de esta forma la persona descomprime las escenas, digamos, de lo que es ese trauma, prácticamente ya no se pueden visualizar, se pierde, digamos, lo que es todo lo que es imagen, sonido, olores, voces y demás, y solamente queda un recuerdo sin imagen, sin sonido, sin emoción y sin nada, digamos, sin ningún aditamento, o sea, solamente queda el hecho de haber vivido esto, ¿no? Y nada más, no queda ningún registro emocional, claro, digamos, ¿no? Supongamos que yo de chico, no sé, voy a dar un ejemplo, no sé, mi madre me decía no comas helado, no comas helado, no comas helado, y me queda un trauma por eso, ¿sí? Y cada vez que veo un helado me pongo loco, puedo decir una pavada, digo. Se trabaja en esto, en que ese helado me empiece a parecer agradable. No, porque en realidad no se trabaja para un beneficio particular. Se trabaja para eliminar las escenas dolorosas o traumáticas y reprocesar ese momento. O sea, que mi madre diciéndome no comas, no comas, no comas. Ponele, mi se madre, elimina no comas, eso. no comas. Se elimina eso y después va a surgir lo que sea natural en vos. Tal vez nunca te gustó el helado de verdad. Claro. Entonces ahora vos ya tenés claramente que, bueno, a mí el helado no me gusta. Claro. Pero no estás afectado emocionalmente, sino que es algo que vos comprendes, digamos, desde la conciencia y la apertura de conciencia, digamos, de saber de vos. O puede ser que digas, no, bueno, en realidad me encantaba el helado, ¿no? Y tanto tiempo que me lo perdí. Y fundás una heladería. Exactamente. Pero no se trabaja, digamos, para un beneficio en particular, porque la realidad es que uno no sabe hasta dónde el trauma inunda mi vida. Uno puede tener una idea, como por ejemplo esto que vos me decís, ¿no? Bueno, si me dijeron no comas helado, ahora tengo cierta aprensión al helado y vos crees que afecta a eso y nada más. Y por ahí es más profundo. Y por más, ahí claro, te está afectando muchas más cosas de las que vos pensás, que después en realidad la persona se da cuenta, después de que se hace la técnica, digamos, la persona hace su vida. En ese hacer su vida descubre que hay cosas que ya no hace como hacía antes. Entonces ahí, digamos que la persona se da cuenta de el alcance de esto que acabo de tratar, cuál había sido. Claro. O sea que no solo es que por ahí te empieza a gustar el helado y comes helado, sino que por ahí, no sé, tratás mejor a tu mujer. Ponele, exactamente. Ahora, digo, están casi todos de acuerdo que todo lo que nos pasa entre los 0 y los 6 años nos marca muy profundamente. Y en general uno no tiene mucho recuerdo de esto, queda a nivel inconsciente. Y por más que uno lo meta abajo de la alfombra, está ahí. Exactamente. Y encima, con una desgracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, lo que uno reprime, lo puede reprimir una vez en la vida. Cuando eso que uno reprimió sale a la luz, en algún momento, que esto sucede siempre, o sea, lo reprimido, hay un momento de la vida que surge a la luz. Sale con, digamos, el doble de fuerza, claro, de cuando yo lo reprimí, o sea que ya es innegable. Claro. Entonces no puedo, o sea, yo puedo reprimir algo una vez, pero ya lo mismo varias veces no es posible. O sea, eso va a volver y con una fuerza mayor a cuando yo la reprimí. O sea, yo guardo basura bajo la alfombra, un día piso la alfombra y manché techo, paredes, sí, la casa de al lado, etc. Exactamente. Y ahí es donde, bueno, vas a ver a alguien que te ayude para poder ordenar limpiar todo ese lío que se te hizo. Está muy bien. ¿Usás distintas técnicas? Distintas. ¿Y cómo elegís qué técnica usar? ¿En una charla previa con la persona que se acerca? Depende, o sea, si tiene que ver con reprocesar información, se manejan técnicas que hacen el reprocesamiento de la información. En realidad todas reprocesan las emociones y las creencias, ¿verdad? Y los paradigmas y todo lo ancestral y vidas pasadas y demás.
hay unas que, digamos, tienen más alcance que otras tienen un alcance más cognitivo y emocional, pero digamos que son todas técnicas que hacen a lo que es la limpieza y el orden del campo electromagnético de la persona. Entonces digamos que el terapeuta lo que hace es, digamos, el consultante está ahí abriendo sus capas del campo electromagnético y lo que hace el terapeuta es limpiar. Luego esas capas vuelven a su lugar, entonces este es el momento en que vos te vas a tu casa, digamos. Claro. Hasta la próxima vez que volvís a abrir tus capas y el terapeuta limpia, y así vas, digamos, limpiando y organizando esta información, ¿no? Porque en realidad, en definitiva, todo se trata de información ordenada o desordenada. En tanto está ordenada, no tenemos problemas; en tanto está desordenada, tenemos algunos líos, ¿no? Entonces, se trata de esto, ¿no? De ordenar la información, y de la información que está de alguna manera que hace que mi vida sea disfuncional, se elimina y queda, digamos, lo que sería mi disco natural, claro, la esencia, mi información original. O sea que decís disco natural, y estaba pensando justamente que cuando la computadora empieza a andar mal, uno la desfragmenta. Esto quiere decir que los lugares, las cositas que están todas perdidas, la máquina las ordena para que empiecen a funcionar mejor. Exactamente, ¿no? Exactamente, funcionamos de la misma manera. Exactamente. Ahora, ¿cómo hacemos para aquellas cosas? Porque digo, a veces uno tiene traumas, tiene trabas, tiene un montón de fobias, lo que fuera, y claramente identifica de dónde vienen, porque, pero a veces no. Es más, a veces uno ni se da cuenta que tiene esas cosas. Exacto. ¿Sí? ¿Cómo hacemos ahí? No hacemos nada. Usamos una técnica que no nos pide ninguna referencia, ningún saber, ninguna nada, solamente me pide la intención de que yo me enfoque en que quiero limpiar lo que no me sirve, referente a una situación o una persona o lo que sea, y no interesa si yo sé las razones, los motivos o realmente en dónde impacta este tema. Entonces hay una técnica que me permite hacer como una especie de bolsa de gato, en donde la técnica me va a mostrar a mí qué tiene esa bolsa de gatos, cuántos gatos son, de dónde salieron los gatos, qué gato se incluye, de qué manera juega cada gato. Entonces digamos que eso es un orden también, ¿no es cierto? O sea, estamos ordenando esa bolsa de gatos donde queda cada gatito en su lugar, por decirlo de alguna manera. Los gatitos que no corresponden, bueno, se van; los gatitos que tienen que quedar, quedan. Y la persona, digamos, que siente, digamos, el alivio y siente toda una comprensión acerca de lo que le acontece, que es como una especie de comprensión mayor, ¿no es cierto? O sea, es como una visión macro del suceso, de lo que está tratando. Entonces, eso lo que hace es tener mayor apertura de visión. Entonces, la persona ve como por decirlo de alguna manera, más allá de la anécdota, claro, ¿no? O sea, de esto que yo te cuento que a mí me pasa. Entonces puede ver la lección a aprender ahí, ¿no es cierto? O sea, un montón de factores que hacen que mi calidad de vida mejore y que yo aumente mi conciencia, ¿no es cierto? ¿Te ha pasado, me imagino, de gente que va con algún tema específico y de repente recuerda cosas que no recordaba? Sí. ¿Puedes dar algún ejemplo? O por ejemplo, alguien sin dar nombre, ¿no? que piensa toda su vida, ha pensado que las cosas fueron de una forma, y luego cuando se aplica la técnica esta de reprocesamiento de traumas y escenas dolorosas, cuando está viendo la escena nuevamente y realmente por medio de mover los hemisferios cerebrales a voluntad, ve de verdad cómo fue el suceso, hasta se da cuenta que no tiene nada que ver con lo que pensaba, con el recuerdo que creía que era. Y se sorprenden, ¿no es cierto? Porque dicen, no, mirá, en realidad tanto tiempo, ¿no?, pensando que fueran las cosas de esta forma, y ahora veo que no, que han sido totalmente diferentes, ¿no?
Entonces, bueno, sí, hay como mucha sorpresa al ver esto, ¿no? Y también un confort, porque había, por ejemplo, una persona, una consultante, que ella a los 14 años pertenecía a una religión evangelista, me parece a mí, no recuerdo bien, pero una de esas. Entonces, el hermano abusa de ella. Cuando el hermano abusa de ella lo cuenta, y lo cuenta en la iglesia, y según ella lo que había acontecido era que a ella la habían sentado frente a lo que serían los jefes de la iglesia, que bueno, no sé qué nombre, pastores, no sé bien cómo le llaman, como que ella los tenía enfrente como un tribunal, que la acusaban a ella de alguna manera por este abuso que había hecho su hermano con ella. Hace que le retiren todos el saludo. Entonces la gente, ella caminaba por la calle o iba a la iglesia y nadie la saludaba, bajaba la cabeza. Entonces, bueno, para ella esto había sido casi brutal, ¿no? Porque ese era el recuerdo que ella tenía. Ese era el recuerdo que ella tenía. ¿Y no había pasado eso? No. En realidad lo que había pasado, cuando ella va y cuenta lo que acontece con el hermano, lo que pasa con el hermano, de hecho no estaban dispuestos como un tribunal, sino en círculo, como conteniéndola. Y de hecho ella, cuando ve este círculo alrededor de ella, con toda esta gente de la iglesia, o sea, que la retiraron el saludo fue real, ¿no? Porque por cuestiones de ideologías de ellos, se ve que eso había que instrumentarlo de todas formas, ¿no? Pero ella sintió la contención de lo que ella antes le había dicho tribunal y que le había juzgado, y ella en el recuerdo siente la contención de esta gente, y de hecho recuerda que no había sido en formato de tribunal, sino en formato de rueda, como conteniéndola. Pero que bueno, de todos modos hubo que instrumentar este tema del no saludo, que bueno, para ella fue un golpe muy duro, ¿no? Pero digamos que ya hubo que trabajar sobre eso y no sobre esto de sentirme acusada, juzgada, claro, que era lo que ella tanto le había molestado tantos años, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo funciona? Y está demostrado ya científicamente, ¿no? El cerebro humano, ¿no? Lo que el cerebro imagina también, lo que uno imagina también el cerebro lo toma como real. Esto es así. O sea, cuando yo estoy viendo ahora una computadora, cierro los ojos, imagino la computadora y se encienden las mismas partes del cerebro. Cuando yo imagino algo que cuando lo veo. Exacto. Es tal cual. Es exactamente así. Entonces algo que puede estar imaginándolo uno de chico queda como un recuerdo real. Queda como un recuerdo real. Tal cual. Y de hecho, bueno, ya se sabe que cuando uno es, justamente, o sea, ¿por qué uno queda, digamos, tan marcado con cosas que de repente cuando uno descubre cuál es la escena fundante que se llama, realmente es algo muy pavo que pasó. Claro. Pavo, en serio. Sí. Muy menor, digamos. Muy menor, pero el niñito, al no tener, digamos, su cerebro en total funcionamiento, digamos que más o menos elabora como se puede, ¿no? Entonces, de ahí que se ha hecho un trauma de algo que era tal vez menor. Bueno, menor vos lo ves ahora, 30 años, 20 años. Claro, en ese momento era terrible. En ese momento vos pensás que es casi lo peorcito, o sea, ¿qué le puede pasar a un niñito de 4 años, ¿no? Que realmente le interese y le afecte la vida, no sé, que venga un niño y le destruya su juguete o cosas así, ¿entendés? Que después, digamos que si eso te ha traumado o te ha dañado o has quedado con alguna creencia al respecto, después tus juguetes van a ser representados por tu trabajo, claro, por cualquier cosa que vos consideres de alguna manera valiosa, ¿no? Porque digamos que los traumas de uno se van ayornando, porque no vamos a seguir llorando porque se nos cayó el helado, claro, delante de todos los chicos, ¿entendés? O sea, no. Pero se transforma el trauma en otra cosa. Se transforma, digamos, se ayorna para que justamente, o sea, y este es el juego también un poco del aprendizaje, ¿no? Claro. De ver atrás de aquello que me está pasando y poder detectar el patrón donde no es tan evidente
para que yo lo vea, ¿no? Justamente por eso la necesidad de que otra persona me ayude a ver, porque como bien se dice, ¿no? Es fácil ver la viga en el otro y no la paja claro. en el propio. No, eso queda claro. Los problemas de los demás los solucionamos en 2 minutos siempre. Exactamente, siempre. El tema es que a veces los de uno son los que los solucionamos, ¿no? Exactamente. Y el otro soluciona los nuestros muy fácil también y no soluciona los propios. Esto es así. Es así, porque como no estoy inundado, digamos, por estas emociones antiguas y conceptos y creencias, puedo actuar de otra forma. Vos no podés porque estás inundado con todo esto, claro, que te impide la solución. Y como se dice también, o sea, yo no puedo solucionar un problema en el mismo nivel en que fue creado el problema. O sea, voy a tener que tener mayor conciencia para poder trascenderlo. Estar por arriba de eso. Claro, exactamente. Ahora, Leticia, uno es típico, ¿no? Porque todos hemos pasado por esto en cierto momento de la vida, echamos culpas de lo que nos ha pasado, nuestros padres, bueno, etcétera. Pero hay un momento que uno tiene que hacerse cargo de su vida y decir, bueno, nuestros padres hicieron lo que pudieron, como pudieron, hay que hacerse cargo uno de lo que uno tiene. Sí, al punto de llegar al agradecimiento, ¿no? Pasa que se necesita una amplitud de conciencia interesante para llegar a agradecer el daño que me hicieron o el que yo creo que me hicieron. Y lo que cuesta básicamente es esta parte del perdón y del perdón a uno mismo también, ¿no es cierto? Cuando vos te das cuenta en realidad de por dónde realmente pasaron las cosas y para qué pasaron las cosas, ahí es donde te das cuenta que en realidad no hay nada para perdonar y que hay mucho para agradecer. Claro. Pero como te digo, se necesita otra conciencia, que cuando yo estoy involucrado con mi problema no tengo ese grado de conciencia. Entonces, digamos que las técnicas también lo que hacen, una en particular, es darte esto, ¿no? O sea, darte la mayor conciencia de la que sos capaz de tener para poder llegar a este punto, ¿no? Ver el aprendizaje, soltar ese pasado, y llegar al punto del gracias, ¿no? O sea, qué bueno que esto fue así, ¿no? O sea, porque el tesoro que me dejó es mayor que lo que terminé sufriendo al final. Pero bueno, es un tránsito, ¿no? Que hoy por suerte es un tránsito que lleva, antes esto se lograba, digamos, o sea, la terapia tradicional o el viejo paradigma de las terapias, digamos, era una cuestión de un proceso largo, penoso, que uno tenía que transitar con muchísima voluntad. Sí, 10 años hablando de las cosas que mi mamá me hizo. Exactamente, ¿no? Y después, bueno, lograr los cambios de conducta que son bastante difíciles, ¿no es cierto? Hoy por hoy estamos hablando de que estas cosas pueden cambiarse de una hora para la otra, entonces es como mucho más rápido, y esto es lo que le cuesta a la persona, digamos, poder entender y asimilar, ¿no? Mucha gente te dice, bueno, pero no, este problema yo lo tuve 20 años y no me lo puede sacar algo en una hora. Claro. Y en realidad sí se puede y de hecho se hace, y de hecho funciona. El tema es que, bueno, si la persona no lo acepta dentro de su paradigma, lógicamente no va a funcionar. No va a funcionar porque no está dentro de, digamos, de su esquema de creencia de lo que puede ser real y lo que no puede ser real, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está, digamos, esta limitación de todavía pensar que un problema antiguo va a tomarme mucho tiempo en resolverse. Cuando en realidad hoy ya tenemos pruebas científicas de que esto no es cierto, ¿no? O sea, hoy se sabe que se pueden interrumpir conexiones neuronales, se crean redes nuevas, se sabe que esto sucede todos los días, todo el tiempo. O sea, no es que en realidad mis neuronas van muriendo con el tiempo,
sino que todos los días mi cerebro crea neuronas nuevas. Entonces, esto también, digamos que no es que salen las noticias, por eso tampoco toda la gente lo sabe, Claro. porque si esto saliera en las noticias lo sabría todo el mundo, ¿no? Pero bueno, no es muy conveniente que la gente se entere de estas cosas por un montón de razones, ¿no? Porque bueno, hay muchas cosas por detrás en juego, ¿verdad? No hay mucho problema territorial, digamos, con colegas, bueno, toda una cuestión también ahí con medicaciones psiquiátricas y demás, entonces digamos que no es, por eso digamos que no es noticia, digamos, Claro. estas cosas. Claro. Leticia, aquellos que quieran bueno, consultarte, conocer más del tema, tomar estas terapias que repetimos no son muy largas y la verdad que dan muy buen resultado. Yo he ido a verte y bueno, acá tenemos 3 horas de programa, así que algo seguro ha funcionado. Pero ¿cómo hacen, Leticia? Bien, mi teléfono es 03541 15 54 14 62, 03541 15 54 14 62, y el mail es por una verdadera paz mental, todo junto, @hotmail.com. Por una verdadera paz mental, todo junto, @hotmail.com. Sí. ¿Hay una página de internet también? Hay una página de internet que es www.creatuvidaenaccion.com.ar, acción sin acento, por supuesto. Sí, sí. Entonces, www.creatuvidaenaccion.com.ar. Perfecto. Bueno, Leticia, un placer haberte tenido nuevamente. Te iremos a visitar seguramente. Siempre hay alguna cosita. Siempre hay alguna cosa. Para andar ajustando, pero la verdad que quedamos muy satisfechos de la visita que hemos... ¿Hace cuánto? 3, 4 semanas? Sí, hace Más o poquito. menos. Hago tanta cosa durante el día que parece que fueron hace 6 millones de años. Tal Así cual. que, aparte cambió tanto mi vida en un año que, bueno, ni hablar. Leticia, un placer haberte tenido. Igualmente para mí.